A ver, si pensamos en el Imperio Romano, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues poder, invencibilidad, una superpotencia que lo controlaba todo, ¿verdad? Durante siglos parecía que nada ni nadie podía con ellos. Pero, ¿y si os dijera que hubo un momento, un lapso de apenas 50 años, en el que todo, absolutamente todo, estuvo a un pelo de desmoronarse por completo? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se puede romper un imperio así de gigantesco? Pues la respuesta no es sencilla, no fue una sola cosa. Fue más bien como una reacción en cadena, ¿sabes? Como una fila de fichas de dominó que empiezan a caer una detrás de otra y que acaban arrastrando a Roma al borde del precipicio. Y lo más fuerte es que todito, empezó con un asesinato. Vamos con la primera ficha de ese dominó, la política, el liderazgo. Todo se tuerce en el año 235. El emperador, Alejandro Severo, es asesinado. ¿Y por quién? Pues por sus propias tropas. Este acto no fue uno más, ¿eh? Fue la chispa que lo incendió todo. Rompió de golpe décadas de una estabilidad más o menos decente y básicamente abrió las puertas de par en par al caos. Y es que el contraste con lo que había antes bueno, es brutal. Fijaos, antes de esta crisis, Roma estaba acostumbrada a emperadores que duraban, a dinastías que daban cierta estabilidad. Pero a partir del 235 el guión cambia por completo. Se entra de lleno en lo que los historiadores llaman la anarquía militar. Un nombre que lo dice todo. 50 años de guerra civil prácticamente sin parar. Una auténtica locura. Para que nos hagamos una idea del nivel de caos, estamos hablando de unos 26 emperadores en solo 50 años. Es una barbaridad. Y claro, la mayoría no moría de causas naturales en su cama, precisamente. No, eran asesinados, ya fuera por un rival que quería el puesto o a veces por sus propios soldados. El trono imperial se convirtió, sin exagerar, en el sitio más peligroso de todo el imperio. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender todo este lío. Los emperadores soldados. ¿Y qué es esto exactamente? Pues muy fácil. Significa que el Senado, en Roma, ya no pintaba nada. Había perdido el control. Ahora eran las legiones, los ejércitos en las fronteras, los que decían, oye, nuestro general es el nuevo emperador. Y claro, cada vez que un ejército hacía esto, ¡pum!, estallaba otra guerra civil. La lealtad ya no era a la idea de Roma, era el general que más pagaba, el que soltaba más oro, vamos. Vale, segunda ficha del dominó. A ver, pensemos un segundo. ¿Qué pasa cuando los mejores ejércitos de un imperio, en vez de defenderlo, están ocupados dándose de tortas entre ellos por todo el territorio? Pues eso mismo, que las fronteras, que eran larguísimas, miles y miles de kilómetros, se quedan, abiertas de par en par, desprotegidas. Y por supuesto los enemigos de Roma se dieron cuenta enseguida. Y ojo, porque el lío era doble. Roma no tenía un solo frente abierto, sino dos. Y además eran amenazas muy distintas. Por un lado, en el norte, en las fronteras de los ríos Rin y Danubio, tenías a las tribus germánicas, godos, francos. Su objetivo era simple: cruzar, saquear todo lo que pudieran y volver a casa. No querían conquistar, solo buscaban el botín. Pero por otro lado, en el este, la cosa era mucho más seria. Allí estaba el renacido y potente imperio sasánida, los persas de toda la vida. Y ellos sí que tenían un plan: conquistar territorios y expandir su propio imperio a costa de Roma. La debilidad de Roma llegó a tal punto que pasó algo que era sencillamente impensable. Corría el año 260. En plena batalla contra los persas ocurre lo nunca visto. El mismísimo emperador Valeriano es capturado vivo por el rey sasánida Sapor I. O sea, para que nos hagamos una idea, un emperador romano hecho prisionero por el enemigo. Fue una humillación tremenda, una señal para todo el mundo de que el gigante, el invencible imperio romano, estaba sangrando y era más vulnerable que nunca. Claro, toda esta locura de guerras civiles, invasiones, todo eso cuesta dinero. Muchísimo dinero. Había que pagar a un montón de ejércitos que encima estaban luchando entre sí. Y la pregunta del millón era: ¿de dónde sacamos la pasta? Porque el comercio estaba por los suelos y los impuestos casi no llegaban. Pues aquí tenemos la tercera gran ficha de dominó que cae en picado: la economía. Como no había dinero, los emperadores se sacaron un truco de la manga. Uno bastante malo, por cierto. Pensaron, vale, no tenemos plata para hacer más monedas, pues le ponemos menos plata a cada moneda. Cogieron la moneda principal, el denario, y empezaron a mezclar la plata con metales mucho más baratos, como el cobre. A esto se le llama devaluación. ¿El resultado? Podían fabricar más monedas, sí, pero el valor real de cada una de ellas se desplomó. Y esta gráfica lo deja clarísimo, es que es brutal. Mirad, hacia el año 200, un denario todavía tenía un 50% de plata, más o menos la mitad. Bueno, pues solo 50 años después ya iba por un mísero 5%. Y si nos vamos al 270, era prácticamente una moneda de cobre con una capa de plata tan fina que se iba con mirarla.
En la práctica, ese dinero ya no valía casi nada, era chatarra. Y con esto se metieron en un círculo vicioso terrible, una pescadilla que se muerde la cola. A ver si me seguís. El Estado necesitaba más pasta para los ejércitos, así que fabricaba monedas malísimas con menos plata. La gente, que no es tonta, se daba cuenta de que esas monedas no valían nada. ¿Qué hacían entonces los comerciantes? Pues subir los precios de todo para no perder dinero. ¿Y el resultado de todo esto? Una inflación galopante, descontrolada, que se comió los ahorros de todo el mundo y paralizó el comercio. Vale, hasta ahora hemos hablado de emperadores, de ejércitos, de economía, cosas muy a lo grande. Pero, ¿cómo se vivía todo esto a pie de calle? ¿Cómo le afectaba al ciudadano de a pie, a la gente normal? Pues la respuesta es dura. La vida cotidiana se convirtió básicamente en una lucha diaria por sobrevivir. Es que un ciudadano romano de aquella época tenía que hacer frente a un cóctel de peligros mortales. Por un lado, la guerra civil, con ejércitos que pasaban por tu pueblo y lo arrasaban todo. Por otro, las invasiones de las tribus germánicas. Y por si esto fuera poco, se desató una epidemia terrible, la llamada peste de Cipriano, que se llevó por delante a millones de personas. Y para rematar, el colapso del comercio, que significaba que no había comida, que no había de nada, un panorama desolador. Todo esto transformó la sociedad romana de arriba a abajo. Las ciudades, que antes eran centros abiertos y bulliciosos, tuvieron que construir murallas enormes a toda prisa para defenderse. La gente con dinero huyó al campo y convirtió sus fincas en pequeñas fortalezas. Como el dinero no valía nada, se volvió al sistema más antiguo, el trueque, intercambiar cosas directamente. Y en medio de todo ese miedo, de esa inseguridad constante, empezaron a ganar muchísima fuerza nuevas religiones, como el cristianismo, que ofrecían un mensaje de esperanza y consuelo en un mundo que se caía a pedazos. Llegados a este punto, la situación era tan crítica que pasó lo que tenía que pasar. El imperio literalmente se rompió en pedazos. El gobierno central en Roma estaba tan débil que ya era incapaz de proteger sus propias provincias. Había perdido el control por completo. Y esto es lo más alucinante de todo. A mediados del siglo no existía un imperio romano, sino 3. El mapa se partió. Por el oeste se independizó el llamado Imperio Galo, que abarcaba lo que hoy es Francia, Gran Bretaña y España. Por el este surgió el potente Imperio de Palmira, con la famosa reina Zenobia al frente. Y en medio, reducido, quedaba lo que aún controlaba Roma. Aquel mundo mediterráneo que había estado unido durante siglos se había hecho añicos. Pero justo cuando todo parecía perdido, cuando el fin parecía inevitable, surgieron algunos de estos emperadores soldados que resultaron ser diferentes. En vez de luchar solo por su propio poder, lucharon por salvar Roma. Y el más grande de todos ellos fue, sin duda, Aureliano. Este hombre, en solo 5 años, consiguió lo que parecía imposible: derrotar por las armas al Imperio Galo y al de Palmira, y volver a unir todo el territorio. Con razón se ganó el apodo de Restitutor Orbis, que significa ni más ni menos el restaurador del mundo. Pero claro, con pegar las piezas rotas no era suficiente. Hacía falta asegurarse de que el jarrón no se volviera a caer. Hacía falta una reforma política de verdad, una que atacara la raíz del problema. Y esa solución la trajo otro emperador, Diocleciano. Se inventó un sistema completamente nuevo, la tetrarquía. El nombre suena raro, pero significa simplemente gobierno de 4. ¿Qué hizo? Pues dividió el gigantesco imperio en 2 mitades, este y oeste. Y en cada mitad puso a un emperador principal, al que llamó Augusto, y a un ayudante y sucesor, al que llamó César. 4 gobernantes en total. Básicamente, Roma había aprendido una lección, y la había aprendido por las malas. Y esa lección se puede resumir en una sola frase: el imperio era demasiado grande, demasiado complejo para que lo gobernara un solo hombre. Diocleciano fue el primero que lo entendió de verdad y se atrevió a actuar. Y su solución, la tetrarquía, fue una respuesta drástica y radical para intentar solucionar el problema de una vez por todas. Así que, en resumen, sí, la crisis del siglo III llegó a su fin. Roma se salvó de desaparecer, pero el imperio que salió de aquello ya no era el mismo. Era un estado mucho más autoritario, mucho más militarizado y con unos impuestos asfixiantes para poder pagar todo ese nuevo sistema de gobierno. O sea que se salvó, sí, pero el precio fue cambiar para siempre. Esta crisis marca el final de una era y el comienzo de otra, la que llamamos Antigüedad tardía. Y la pregunta que nos queda, y que es muy interesante, es: ¿esta supervivencia fue realmente una victoria o fue solo el principio de un final mucho más largo y lento?